Hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Nuevamente estamos aquí una semana más, dadas las circunstancias que, como a bien tienen todos ustedes conocimiento, está pasando no solamente aquí en Inglaterra, sino esto está pasando a nivel mundial, hermanos. Así que hoy vamos a ver un poquito también acerca de la palabra de Dios. Vamos a aprender lo que el Señor quiere decirnos a nosotros como iglesia. Que esto no sea un motivo para dejar de congregarnos, sino más bien que este sea un motivo para aún más conocer de Dios, aún más meternos en las cosas de Dios, leer su palabra, ¿no? Y desgraciadamente esto que está pasando ha traído aflicción a mucha gente, tristeza, penas, pero esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? En realidad este mensaje que vamos a ver hoy día para toda la congregación, en realidad es una clase. Realmente no va a ser en sí un sermón, sino va a ser una clase, por decirlo así, de teología, para que todos comprendamos lo que está pasando. Hermanos, quisiera invitarles, para ir más rápido por cuestión de tiempo, quisiera invitarles, hermanos, que por favor abramos la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 19. Usted sabe que el libro de Proverbios es un libro que está dentro de los libros de sabiduría, que se llama, ¿no? Es decir, el Señor a través de este libro de Proverbios, Él nos da consejos, Él nos da pautas para poder vivir bien. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios tenemos los aspectos, las normas, los modos, ¿verdad? Los conceptos por el cual el mundo vive, pero a su vez también el libro de Proverbios nos enseña la manera de cómo vivir una vida cristiana cerca a Dios. Para ello, obviamente, el Señor nos da estos consejos que son sabios, consejos que vienen de parte de Dios. Por esta razón, hermanos, es bueno leer el libro de Proverbios. Y yo creo que lo que vamos a leer a continuación es muy pertinente a todo lo que está pasando a nivel mundial, no solamente en nuestra ciudad, aquí en Londres, sino a nivel mundial. Entonces el libro de Proverbios capítulo 1, del versículo 19 en adelante, dice así: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, en la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Espíritu sobre vosotros, yo os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y miré y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice la palabra, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra, hermanos? Sencillamente con esto nosotros podríamos irnos a la casa y meditar en lo que está pasando. ¿Por qué este texto, hermanos? ¿Por qué este texto precisamente para lo que está pasando hoy día? Si ustedes ven alrededor del mundo, hermano, esto es lo que está pasando. Hoy el hombre
el ser humano, las sociedades, las culturas en general se han alejado de Dios. Vemos países, culturas y sociedades que han dejado a Dios a un lado y en vez de eso han puesto a la economía, al dinero como su Dios. Dependen del Dios del dinero, dependen del Dios de lo que ellos hacen. Han dejado de ser dependientes de Dios y han pasado a ser autosuficientes. Dependen de ellos mismos. El hombre dependiendo de su propia sabiduría, el hombre dependiendo de su propia fuerza. El hombre hoy es catalogado por lo que tiene, por el dinero que tiene en una cuenta de banco. Un país es rico, es poderoso por el poder que tiene militarmente, el poder económico, por la sociedad que supuestamente es súper desarrollada. Pero lo que vemos acá es totalmente lo contrario. El hombre se ha alegrado, el hombre se jacta en las redes sociales por los descubrimientos que hace, por las nuevas tecnologías que tiene, por la capacidad económica que tiene. El hombre ha llegado hoy a un límite increíble de desobediencia, de envidia, de maldad, de vanidad. Y eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Países en los cuales hay una corrupción impresionante. Países en los cuales los gobernantes son los que roban más, como acabamos de leer ahí. Países donde los propios gobernantes son los que son el modelo de corrupción. No son un modelo moral, son un modelo de corrupción. Reyes que viven en fornicación, gobernantes que viven en fornicación. En la mayoría, y por no decirlo en casi todos los países, todos los organismos judiciales y de justicia han perdido su valor moral al establecer leyes que van en contra incluso de lo natural. Leyes que han permitido que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Leyes que han permitido la desobediencia de los hijos a los padres. Sociedades que están con una moral totalmente corrompida, donde no hay amor por el prójimo, por la persona. Entonces todo esto estamos viendo hoy día. Vemos a las mujeres que quieren estar más arriba de los hombres, el feminismo. Incluso ha entrado a todos los niveles sociales. Los movimientos homosexuales piden derechos en todas las naciones. En los colegios y en las escuelas se ha apartado la palabra de Dios como tema de estudio. No existe. Y lo que se promueve en los colegios, en las universidades hoy día es precisamente eso, que Dios no existe. Y esto es triste, hermanos. Y luego pasan situaciones y acontecimientos como esto que estamos viviendo hoy. Y no sabemos qué hacer. Lejos de que el hombre tenga una solución para esto, el hombre tiene miedo. El hombre está con muchísimo temor en estos días, en estos tiempos. No sabe qué va a pasar. Vemos aquí en este momento, en estos tiempos que está pasando, la incapacidad del hombre de poder lidiar con una situación así. Vemos también que pese a todos los esfuerzos que hace el hombre por tratar de solucionar este problema, no sucede nada. Al contrario, sigue empeorando. Entonces este mensaje, hermanos, es para reflexionar. ¿Qué está pasando? Entonces, como creyentes, hermanos, es triste. Incluso, debo de decirlo, hermanos, hoy las iglesias, el mundo ha entrado a las iglesias hoy día. La vanidad en las iglesias, los sistemas económicos que aplican en el mundo, los sistemas de marketing que hay en el mundo, hoy las iglesias también lo aplican. Y es muy triste, porque de esa manera no se llega a un avivamiento. Las iglesias hoy se han convertido en mercados, en comedores, donde hay comida, se vende comida, hay luces estrambóticas, mensajes que no son bíblicos. Y esto es muy triste. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Por eso el tema de hoy es Dios y el coronavirus. ¿Qué entendemos con las cosas que están pasando?
cómo entender todo esto que está pasando. Como creyente, ¿cuál es mi respuesta a esta epidemia? Que ya ni siquiera es epidemia, es pandemia. Entonces, como creyente, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Por supuesto, la respuesta que nosotros podamos dar tiene que tener un sentido y obviamente un punto bíblico a esto, para poder darle una respuesta a lo que está pasando. Obviamente, el punto bíblico, el punto de vista bíblico que debemos de tener como creyentes es muy importante. He conversado con muchos creyentes que tienen miedo. Tienen miedo, no saben lo que va a pasar. Pero yo creo que no han examinado lo que dice la Biblia con respecto a lo que está pasando hoy en la actualidad. Obviamente esta epidemia, esta pandemia, ha traído sufrimiento, muerte, colapso económico. De hecho, ya la semana pasada estaban hablando el Banco Europeo, a pesar de que ha inyectado millones y millones de euros a todos los países europeos, esto no va a pasar. Ya se habla de un colapso, de una recesión mundial. Y no solamente eso, vemos la desolación, la incertidumbre, la pobreza, la aflicción, porque ha habido gente que ha perdido a seres queridos o que les tienen ahí en cuidados intensivos. Entonces yo creo, hermanos, que aquí como creyentes nosotros debemos de darle un sentido bíblico a esto tan mortal que está pasando ahora. ¿Cuál es mi punto bíblico? ¿Cuál es mi posición? Si usted y yo creemos en Dios, debemos de tener una posición bíblica a lo que estamos aquí pasando hoy día. Entonces yo quisiera, para entender esto, quisiera ponerles dos ejemplos, dos hechos muy concretos, ¿sí?, que nos van a ayudar a entender lo que está pasando, ¿sí? El primer hecho es un hecho empírico, es decir, un hecho que en la práctica ocurrió, pasó, lo vivimos. Ustedes recordarán en el año 2004, 26 de diciembre, para decirlo exactamente, 26 de diciembre de 2004, en Indonesia, sí, ustedes conocen, más o menos han oído de esa parte del mundo, hubo un gran tsunami. Y ese tsunami mató a 200,000 personas. Eso fue un día domingo. 200,000 personas murieron. Cristianos y no cristianos. Y muchos de esos cristianos iban a adorar al Señor ese día. Ese es un hecho empírico, ese es un hecho que nosotros podemos entenderlo porque ocurrió en la práctica, pasó en la realidad. Y como hechos así han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, plagas, pestes, erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, etcétera. Han ocurrido hechos así, donde han muerto miles y cientos de miles de personas. Son hechos que han sucedido y han ocurrido. Y este que estamos viviendo es uno más. Pero también si nosotros vemos un hecho bíblico, por ejemplo, ustedes recuerdan ahí en Marcos capítulo 4 y versículo 41 dice así: entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Usted recuerda, los discípulos están ahí durmiendo en la barca. Se hace una tormenta, se está hundiendo la barca, el viento golpea la barca, quiere hundir la barca, la lluvia, etc. Hay una tormenta. Van los discípulos y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor Jesucristo inmediatamente se levanta y Él, dice la palabra de Dios, que ordena, reprende al mar y al viento. Y enseguida, dice la palabra de Dios, hubo gran bonanza. Marcos capítulo 4 y 41 dice eso. Qué interesante, porque el viento y el mar obedecen a quien les creó. Y en ese momento dice que hubo gran bonanza. Esto es cierto, hoy como lo fue en aquel entonces. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque en Hebreos capítulo 13 y versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Él no cambia. Entonces, cuando tú unes este hecho empírico, este hecho que en realidad pasó, por ejemplo, el que estamos hablando, del 2004, el tsunami mató 200,000 personas, y si tú unes ese hecho empírico con el hecho bíblico que estamos hablando aquí en Marcos capítulo 4, versículo 41, entonces, si tú unes estos dos hechos que son reales, ¿sí? Entonces tú vas a sacar una verdad, ¿sí? Vas a sacar lo que realmente, y vas a entender lo que realmente está pasando hoy. Vamos a tener una idea más clara de lo que está pasando. Entonces la pregunta es aquí, en ese acontecimiento que sucedió en el 2004, en ese tsunami donde murieron más de 200,000 personas, ¿el Señor pudo detener el agua? Claro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque como creyentes usted y yo debemos de tener en claro que todo lo que Dios hace, siempre, absolutamente todo lo que Él hace es sabio, es correcto, es bueno y es justo. Todo lo que Él hace es así. Por lo tanto, ¿sí? Él tuvo propósitos sabios, buenos, correctos y justos en aquel desastre natural. Él todo lo que hace es bueno, correcto, justo y sabio. Y lo mismo pasa con este virus que estamos viviendo hoy. Dios tiene todo el conocimiento y toda la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobre las fuerzas sobrenaturales de este mundo. O sea, ¿qué les quiero decir aquí? Que Dios, Él sabe dónde empezó este virus, Él sabe dónde va a ir y Él sabe dónde va a terminar este virus. O sea, Él tiene el poder para detenerlo o no. Dios, Él sabe absolutamente todo lo que está pasando aquí. Para ello, hermanos, usted tiene que entender algo muy simple, pero que parece que tanto el mundo como los creyentes hemos obviado. No lo hemos puesto atención a esto. Por eso es que el mundo está paniqueado. El mundo está con temor, con miedo. No sabe qué va a pasar. Obviamente tenemos que ser prudentes y no ir por ahí, no tener esa falsa religiosidad. Tenemos que hacer caso a las autoridades, lo que están diciendo. Pero el punto que yo quiero acá aclarar es que nosotros debemos de tener una visión bíblica. O sea, tener muy claro lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que está pasando hoy. Y algo que tanto el mundo como la iglesia hoy no está tomando en cuenta es el primer punto que vamos a ver hoy, que es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué implica la soberanía de Dios? ¿Qué quiere decir esto de la soberanía de Dios? No hay nada que ocurra, nada que pueda ocurrir sin el consentimiento de Dios. Eso es la soberanía de Dios. El Señor lo sabe, lo conoce y lo controla absolutamente todo. Eso es la soberanía de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 11 al 12, dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dice así: Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre absolutamente todo. Así dice, tú dominas sobre absolutamente todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso es la soberanía de Dios. Salmo 115, versículo 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho.
Eso es soberanía de Dios. Todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Daniel capítulo 4 y versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué tal? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, dice la palabra de Dios, y Él hace según su voluntad. Es decir, Él hace lo que quiere, como Él quiere, porque sus juicios son santos, son justos, son buenos y correctos. Es decir, para todo Dios tiene un propósito. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Eso es soberanía de Dios. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Eso es soberanía de Dios. Dios hace todo. Dios tiene consentimiento y conocimiento de absolutamente todo. Perdón. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es soberanía de Dios. Esto es soberanía de Dios. Es decir, las escrituras a lo largo y ancho de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dan a entender que Dios es absolutamente soberano en todo. Y esto es una verdad absoluta e infinita. Él está a cargo y en control de absolutamente todo lo que pasa en los cielos y en la tierra. Con el hombre, con los animales, con las regiones celestes, Él tiene control absolutamente de todo. Daniel capítulo 32 y versículo 39 que ya leímos, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Eso es soberanía. Él da la vida y Él da la muerte. Salmo 105, Salmo 105, versículo 16 dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. En Él está ese poder. En Él está. Segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 25 dice así: y aconteció al principio, dice, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones para que los matasen. Eso es soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano y Él es responsable de absolutamente todo lo que pasa. Eso es soberanía. Proverbios capítulo 16 y versículo 4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún dice al impío para el día malo. Eso es soberanía. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 6 y 7 dice así: Jehová mata y Él da vida. Eso es soberanía de Dios. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. En Él está ese poder. Eso es soberanía. Jehová aborrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Eso es soberanía. Eso es la soberanía de Dios. Dios hace todo sin ser influenciado de absolutamente nadie. Eso es soberanía de Dios. Él está en control de absolutamente todo. Nada está fuera de su propósito. Nada está fuera de su control. Él está a cargo y en control de absolutamente todo. Eso es soberanía de Dios. Dios es soberano. El mal existe porque Dios lo permite. Como acabamos de leer hace un momento. En Job capítulo 42 y versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que pueda esconderse de Dios. Todos los pensamientos
los tiene en cuenta Dios. Él lo conoce absolutamente todo. Él está en control de absolutamente todo. Entonces aquí la pregunta no es si es que el Señor está en control de todo. Esa no sería la pregunta, porque obviamente Dios está en control de absolutamente todo. Del bueno, del malo, del que vive, del que muere, de los desastres, de las plagas. Él está absolutamente en control de todo. Y solamente por eso debemos de darle gracias a Dios. Y no solamente de lo que estamos hablando, de las plagas, enfermedades, terremotos, erupciones. Él está en control de absolutamente todo. Y no solamente eso, sino también de los actos pecaminosos y de toda obra satánica. Él está en control de todo. Claro que sí, Él está en control de todo. Él es soberano de absolutamente todo. Usted se acuerda de la historia de Job. Es una historia impresionante. Y aún así, Dios estuvo en control de todo. Satanás hizo lo que él quiso con Job. Pero siempre Dios estuvo en control de todo. Satanás no hacía nada sin que Dios no lo permitiese. Eso usted tiene que entender. Todas las calamidades que sufrió Job las hizo porque Dios lo permitió. Usted se acuerda de Jonás. Jonás recibe una orden, un mandato de Dios. Y Jonás no quiso hacerlo. Sin embargo, al final de la historia, Jonás termina haciendo lo que Dios quiere. O sea, usted me entiende, Dios no tiene un plan B. Usted y yo podemos tener un plan B o un plan C, pero Dios no. Dios es absolutamente soberano en absolutamente todo. Es decir, todo lo que está pasando acá, en este momento, en este tiempo, con el coronavirus, es porque Dios lo está permitiendo y Dios está en control de absolutamente todo. Es decir, no hay poder humano, no hay poder satánico. No existe situación o cosa alguna que trascienda o que esté por sobre Dios. Dios está sobre absolutamente todo. De ahí la soberanía de Dios. Él es absolutamente soberano. Entonces aquí no equivale o no cuente esa pregunta si es que Dios está en control de todo. Claro, el Señor está en control de absolutamente todo. La pregunta sería, ¿y cómo yo puedo darle un sentido bíblico a todo lo que está pasando? ¿Por qué hay creyentes que están temerosos? ¿Por qué hay creyentes que tienen miedo? Usted y yo, vístolo bíblicamente y como lo vamos a ver, no deberíamos de tener miedo. Como dice Pablo, debemos de dar gracias a Dios en todo. Entonces hay 3 o 4 argumentos que vamos a ver hoy día, que vamos a aprender y lo vamos a hacer con la palabra de Dios. 3 o 4 argumentos, hermano, que nos ayudan y nos van a ayudar a entender esto bíblicamente. ¿Qué es lo que está pasando? Para que usted y yo, si somos cristianos, si creemos en Cristo, pertenecemos a una congregación, podamos darle un punto de vista bíblico a lo que está pasando y tomar una actitud bíblica a lo que está pasando. Entonces como segundo punto, hay argumentos bíblicos para esto. El primero que vamos a ver está en Génesis capítulo 3. Ese es el argumento bíblico 1. Génesis capítulo 3. Usted conoce la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3 ocurre un hecho fundamental, importantísimo, trascendental, único, cósmico. El hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y no solamente lo hicieron ellos, sino también pecó el mundo. Y por esta razón, Dios determinó que todo hombre muriera en cuanto a la corrupción y en cuanto a su vanidad. Cuando yo digo corrupción, estoy hablando de que nuestro cuerpo físico muere, envejece, se enferma. Y cuando digo vanidad, estoy hablando del aspecto que es inherente al ser humano en cuanto a su independencia de Dios. Es decir, el hombre quiso ser autosuficiente, no quiso depender de Dios. Es decir,
Cuando el pecado entró en Adán y Eva, no solamente entraron en Adán y Eva, sino también lo hizo en el mundo. Por esta razón, Dios determinó que el hombre muriera. Y no solamente eso, sino que todo ser vivo, sea animal o vegetal, muriera. Y eso es una verdad, eso es una realidad. Por esta razón los cristianos, al ser salvos por medio de la gracia del Evangelio de Dios, no escapamos a esta muerte física de corrupción, no escapamos. Usted tiene que entender esto, porque a pesar de que seamos cristianos, usted y yo seguimos envejeciendo, nos enfermamos. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23 dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que se acerque el día en que toda la creación será liberada de la esclavitud, de la muerte, enfermedades, desastres, plagas, etcétera, genocidios, etcétera, etcétera. Y pasará a heredar la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Es decir, vamos a ser parte de una vida eterna. Hasta entonces, dice, hasta entonces, nosotros los cristianos, dice el versículo 23, gemimos, dice, gemimos, angustiados dentro de nosotros, gemimos, dice la palabra, gemimos, compartiendo esta corrupción, compartiendo estas enfermedades, compartiendo estos desastres, compartiendo estas plagas, compartiendo estos genocidios que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, la diferencia para los cristianos que confiamos en Jesucristo es que nuestra experiencia de corrupción no es de condenación, no lo es. Usted tiene que entender bien esto. Es decir, las experiencias de enfermedad y corrupción que nosotros tenemos por causa del pecado de Adán y Eva no es de condenación, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: para los que estamos en Cristo no hay condenación, no hay. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. El dolor para nosotros, la aflicción de una enfermedad para el creyente es purificador, mas no punitivo. Es decir, que no es condenatorio, no es por castigo. Dios nos ha destinado no nos ha destinado para la ira de Dios. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que en su casita usted esté diciendo un amén. Es cierto, nosotros podemos vivir de esta manera, enfermarnos, envejecer. Pero eso, hermano, compartir las enfermedades, las plagas, como esto que estamos viviendo hoy, no es de carácter condenatorio para el creyente. No lo es. Al contrario, esto es un aspecto purificador. Por eso dice la palabra de Dios que para el cristiano, para el creyente, no hay ninguna condenación. Para los que estamos en Cristo no hay. Porque Dios no nos ha puesto dice la palabra de Dios, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, morimos de enfermedades como todo hombre. Eso es una gran verdad. Y no necesariamente por un pecado, muchas veces en particular. Morimos es por la caída del hombre, por la caída de Adán y Eva. Eso tenemos que entender. Pero para los que estamos en Cristo, la muerte eterna ha sido removida. Por eso es que 1 Corintios capítulo 15 y versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Es decir, esta muerte eterna para los que estamos en Cristo no existe.
El segundo argumento que debemos de entender en esto está en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 32. Dice así, ustedes saben, el libro de Corintios, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios, Pablo lo que está haciendo, especialmente en la primera carta a los Corintios, Pablo lo que está haciendo es exhortando a toda la iglesia de Corintios a hacer bien las cosas, porque el mal uso, la mala práctica de lo que ellos habían aprendido lo estaban llevando a una corrupción total, lo estaban haciendo totalmente mal. De hecho, cada capítulo que Pablo escribe en 1 Corintios es una corrección de algo que ellos están haciendo mal para el Señor. Y específicamente acá en el capítulo 11, ¿sí? Pablo les está corrigiendo de algo muy importante, de algo muy serio. Estamos hablando de la cena del Señor. Y Pablo dice así, desde el versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El 31, si pues, dice, examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el 32 es muy importante. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este versículo 32 es importante para explicar esto. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermanos, esta palabra con respecto a lo que estamos viviendo de este coronavirus? ¿Qué nos quiere decir? Que este asunto no es un asunto de condenación, sino es un asunto de misericordia para propósitos de salvación. Esto es lo que está haciendo y escribiendo Pablo acá. Es decir, es por el mal uso de la cena del Señor. Veamos el versículo 32. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esto es importantísimo, hermano. Versículo 32, la palabra castigados, en el original griego hace referencia o nos da a entender de la manera en que un padre corrige a su hijo. Ese es el entendimiento, esa es la idea que nos da. La manera como disciplina un padre a un hijo para no ser condenado o castigado o, como dice la palabra ahí, condenado con el mundo. Es decir, esto es importante, hermano, que el Señor toma la vida de quienes ama a través de una enfermedad o una debilidad. Por eso es que ahí en el versículo 30 dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados. Es decir, que Dios usa una enfermedad, una debilidad para llevarlos al cielo. Esto no es para castigarlos, sino para salvarlos, porque dice claramente el versículo 32, para que no sean condenados con el mundo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Esto no es, hermano, para castigarnos. En otras palabras, algunos de nosotros morimos por enfermedades para que no seamos condenados por el mundo. Y eso es lo que Pablo está enseñando en su palabra. Si eso puede hacer con aquellos a quienes Él ama por el asunto del mal uso de la cena del Señor, ¿cómo no va a hacer el Señor con el coronavirus? Porque no solamente se refiere al mal uso de la cena del Señor, sino también a muchos pecados que algunos creyentes aún practican. Y esto es serio. Esto es muy serio, hermano. El tercer argumento está en Hechos capítulo 12 y versículo 23. La palabra de Dios dice así: al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Está hablando de Herodes. Está hablando de este rey. Ahora, este es un juicio muy particular por rechazar a Dios y entregarse al pecado. Esto es interesante, hermanos. Y yo creo que aquí ya vamos llegando
al punto central de lo que queremos explicar ahora. Este hombre se enorgulleció. Si usted lee los versículos anteriores, usted va a entender la historia de esto. Él se enorgulleció, se vanaglorió en sí mismo, se exaltó en sí mismo. E inmediatamente el hombre cayó muerto, comido por gusanos. Expiró, comido por gusanos. Dios puede hacer esto con cualquier hombre que se exaltase a sí mismo. Hermanos, el hecho de que nuestros gobernantes, decía al principio, no caigan expirados y comidos por gusanos, es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Pero créanme, Dios puede hacer esto con cualquier ser humano. En Romanos capítulo 1 y versículo 27, quisiera que por favor me acompañen a leer. Esto es interesante, hermano. Cómo Dios puede usar una enfermedad para traer juicio a quienes rechazan a Dios y rechazan el camino que Dios nos marca. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26 para que usted entienda. Dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Yo creo que eso está entendido. Eso lo estamos viendo con todos los movimientos LGTB de ahora, ¿verdad? Y ahora eso ya es normal, con leyes, con derechos, ¿sí? El 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución desviada a su extravío. En todos los años que yo tengo, que son ya muchos, aunque no lo aparento, pero déjame decir una cosa, yo he conocido a mucha gente homosexual que practica el homosexualismo y nunca he visto a un homosexual que sea feliz, jamás, jamás. Al final ellos terminan tristes, decepcionados de la vida, amargados de lo que son, y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y es triste porque las leyes, las sociedades, los países han formulado leyes que aprueban lo que es contra Dios. Por eso ahí el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está el 28, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Claro, toda esta gente aborrece a Dios y le acomoda a Dios a sus conveniencias. Es triste porque escuché en esta semana que una iglesia en Texas, que era parte de las asambleas de Dios, se han reunido los pastores de esa iglesia. Y es triste, porque en esa iglesia ellos decidieron aceptar a los homosexuales para que ellos sean pastores, siervos y sirvan en la iglesia. Qué triste, hermano. Qué penoso que estemos viviendo estos tiempos. Murmuradores, el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que vemos ahora con los hijos, con nuestros hijos? La desobediencia total. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el 31 es espectacular y concluyente. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, ¿qué dice ahí? De muerte. De muerte, hermano. Dios puede usar enfermedades para traer juicio a quienes rechazan la verdad de Dios.
Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Tercer punto, tercer argumento bíblico, Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5. Usted conoce esa historia, lo hemos leído acá en la iglesia, lo hemos enseñado. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Eso fue impresionante, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran pecadores que todos los eran más pecadores que todos los galileos? El 3, os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Saben que esos 18 estaban adorando a Dios? Y los mató en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El 5 dice: os digo no, antes si no arrepentís, por todos pereceréis igualmente. ¿Cómo entender un desastre así? Hay personas que se van a alabarle a Dios a la iglesia y de repente la torre de la iglesia les cae encima. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Sabe que de entre todas las muertes del coronavirus hay cristianos también? Hay gente fiel, que ha sido fiel a la iglesia. Todos los desastres naturales, hambrunas, pestes, plagas, inundaciones, genocidios, enfermedades, son manifestaciones de la misericordia de Dios en medio de un juicio. Usted tiene que entender esto, hermano. Es un llamado a todas las personas en todas las partes para el arrepentimiento. Es decir, para que nuestras vidas se alineen con las demandas que Dios establece. Es un llamado al arrepentimiento. Y esto para su gloria. Y esto está pasando. Ahora, este mensaje, hermano, que Dios desea darnos a través de este coronavirus, a través de esta infección, es para que usted y yo regresemos a los caminos de Dios, nos arrepintamos, busquemos a Dios y vivamos según las demandas de Dios. Es un mensaje para cada ser humano, es un mensaje para cada gobernante, es un mensaje para cada rey, es un mensaje para cada persona, es un mensaje para cada hombre y para cada mujer. Para que todos en este mundo vengamos al arrepentimiento. Nos arrepintamos de corazón. Dios nos está hablando directamente. Dios nos está diciendo: arrepiéntete. Eso es lo que está diciendo el Señor con esto que está pasando ahora del coronavirus. Es muy triste. La iglesia mismo se ha alejado de Dios. Es muy triste, hermano, ver a estos pseudo apóstoles, a estos pseudo profetas, hablando cosas totalmente irreverentes, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y esta gente, estos pseudo apóstoles, hablando, estos pseudo profetas, hablando y ordenándole al coronavirus que desaparezca. ¡Qué ilusos! Ordenando al coronavirus que se detenga. ¡Qué ilusos! ¿Por qué hacen? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué pasan el punto bíblico? ¿Por qué pasan la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios en Mateo, cuando el Señor nos enseña acerca del Padre nuestro, Él dice que debemos de hacer y debemos de orar y debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. ¿Y por qué estos pseudoapóstoles, estos falsos profetas, hablan cosas totalmente bobas, que van en contra de la palabra de Dios, no tomando en cuenta la soberanía de Dios? Ahora, de hecho, ya ser apóstol ya no es nada. Ahora ya hay patriarcas. ¡Qué pena! Y declaran y dicen: y yo declaro
que el coronavirus se detiene. Y yo declaro que toda la gente con coronavirus es sanada. Eso es falso. Eso es un falso ejercicio de fe. Así no funciona la fe. Pero creyentes que no ven, no tienen un punto de vista bíblico como el que acabamos de ver, claro, se creen esas cosas. Pero esto no es así. Usted tiene que dar un enfoque bíblico a lo que nosotros estamos haciendo hoy, para que usted pueda tener una claridad en lo que está pasando. En realidad, lejos de todo lo que está pasando, Dios está haciendo un llamado a toda la humanidad, a todo ser humano, a todo gobierno, a todo presidente, a todo rey, a cada persona, hombre o mujer, a que vengamos a un arrepentimiento, porque ciertamente hemos olvidado a Dios, hemos ido por otros caminos, haciendo leyes que apoyan la homosexualidad, que apoyan el feminismo, que apoyan cosas antinaturales, que apoyan la desobediencia de los hijos a los padres. Entonces algo está pasando en la humanidad, no solamente este coronavirus. Dios nos está hablando a través de esta tragedia para que podamos volver a los caminos de Dios. La iglesia misma se ha apartado de Dios. Hoy las iglesias no se habla de pecado, no, se habla de que te va a ir bien. Se habla de que todo te va a ir bien, todo es positivismo, todo es psicología cristiana hoy día. ¿Saben lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 17? Dice que el juicio empieza por la iglesia. Entonces, como pastores tenemos la gran responsabilidad de confrontar a la congregación con el pecado, primeramente, antes de traer comidas o ventas a una iglesia, o hacer pactos que están fuera de un mal ejercicio de fe. Es triste, hermanos, hoy hay creyentes que tú no sabes si es que son creyentes o no, porque hacen las mismas cosas y comparten las mismas cosas que la gente del mundo. Eso es triste. Es triste cuando tú conoces gente que antes amaban al Señor y hoy han dejado la fe y están en el mundo. Y luego te preguntas por qué está pasando esto. Creo que como creyentes debemos de examinarnos cuán lejos estamos del Señor y esto que está pasando. Debemos de entenderlo como un llamamiento al arrepentimiento. ¿Sabe por qué China? ¿Por qué empezó ahí ese coronavirus? ¿Sabe? ¿Se ha puesto a pensar un poquito desde un punto de vista bíblico aquí? ¿Por qué China? Porque en China existe una represión impresionante para los creyentes de allá. Pastores mueren, cristianos mueren, torturados en las cárceles de China. Pero todos nos enfocamos ahí en un sucio mercado que supuestamente surgió ese virus. Pero no vemos el punto de vista bíblico, que China es uno de los países con más idolatría de todo el planeta. Nos olvidamos de que China pone su fe, su confianza en su producción económica. China no tiene a Dios. ¿Se ha puesto a pensar por qué en Italia está pasando todo lo que está pasando ahora? Hay más muertes que en China. China, igual que Italia, es uno de los países más idólatras que hay en el planeta Tierra, con un altísimo índice de homosexualidad. Y a veces no nos ponemos a pensar eso, solamente vemos el dinero. Y tratamos de ir al supermercado más cercano y comprar lo que necesitamos. ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Dónde está tu visión bíblica de lo que está pasando ahora? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Sabe por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene algo que se llama la Reserva Federal.
En la Reserva Federal está prácticamente todo el oro de este planeta, de todos los países. Porque de Estados Unidos se maneja toda la economía que hay. Y esa es una economía corrupta. Y no nos ponemos a pensar en eso. Se han alejado de Dios. Estados Unidos no depende de Dios. Estados Unidos depende de su economía, de cuántos dólares puede imprimir cada día para alimentar al mercado económico mundial. ¿Por qué Europa? ¿Sabe que en Europa hay un altísimo índice de inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo? ¿Sabe que hay leyes en Europa en los cuales se han dado justamente por todos los sistemas judiciales que han permitido leyes totalmente que van en contra de Dios, incluso en contra de la naturaleza del ser humano? Y eso está pasando hoy día. América, ¿por qué América? ¿Sabe que desde México hasta la Patagonia, en América lo único que vemos son gobiernos corruptos, ladrones? Hay un pecado ahí. Hay un pecado muy serio. Son ladrones nuestros gobiernos en Ecuador, en Colombia, Venezuela, México, Panamá, Brasil. Son gobiernos que solamente quieren llegar al poder para robar, lucrar. Y eso Dios lo llama robo. Y a veces no nos ponemos a pensar en estas cosas. Mucha idolatría en Sudamérica. Este es un llamado al arrepentimiento y buscar la misericordia de Dios. Hermanos, una vida sin Cristo es una eternidad sin Dios. Es una eternidad sin Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 1 y versículo 3, dice así: diles pues, dice así, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Hermanos, es tiempo de que volvamos al Señor. Oremos en especial por todas las congregaciones, hermano, para que volvamos realmente a enseñar la palabra de Dios, una sana doctrina. No pactos, no ofrendas fraudulentas, no comidas en las iglesias, no restaurantes en las iglesias. Eso no es bíblico. No prediquemos solamente para rascar el oído a las personas. No enseñemos fábulas, enseñemos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y si tú estás viendo este video y tú te has alejado del Señor y estás compartiendo con el mundo y consintiendo las cosas que el mundo hace, hermano, arrepiéntete. Vuelve al Señor y Él se volverá a ti. Oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por el perdón de todos los pecados que están cometiendo. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén.